En relación a la situación, como lo hemos venido diciendo desde hace años, incluso cuando Juan Orlando Hernández estaba en el poder, podríamos decir que le caracteriza, podríamos afirmar que solo es psicopatía. Un psicópata tiende a ser frío, tiende a ser calculador, a carecer de remordimiento, de culpa, de ser alguien que es pues profundamente manipulador, pero más allá de la psicopatía, que lo hemos dicho de forma insistente, es un psicópata, también es el asunto de una triada oscura que es un narcisismo, una conducta maquiavelista y al mismo tiempo una psicopatía. Entonces esa es una triada oscura, narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. La psicopatía ya la hemos explicado profundamente. El narcisismo se caracteriza por un ego inflamado, inflado, un egocentrismo, una perspectiva personal que está poco basada en hechos en realidad, está sobredimensionada sus capacidades, su potencial, su dignidad, se miran a sí mismos como realezas o como dioses y como personas que miran que tienen muchas más capacidades de inteligencia y más logros que otros. Entonces, es importante hacer ver que le lleva a él a querer prácticamente dirigir a su defensa y al mismo tiempo testificar, porque él piensa que nadie lo puede hacer mejor que él. Y al mismo tiempo, entonces, hay una competencia entre la psicopatía que es planificada, que es controlada, que es fría, pero el narcisismo y el orgullo que encima le caracteriza, que se quiere ufanar, que se quiere exhibir, que quiere demostrar todo lo que ha logrado, que ni siquiera ningún narcotraficante de ningún cartel famoso de Sudamérica, de México, ha logrado hacer lo que él ha llegado a hacer. Pero ninguno, ni en Colombia, en Sudamérica, en México, ha logrado estar en la primera magistratura de un país y utilizar las estructuras de la policía, del ejército, de la corte para traficar hacia los Estados Unidos. Entonces, lo caracteriza al mismo tiempo dentro del maquiavelismo es una capacidad para manipular la percepción, para comportarse de manera fría, para mentir de manera cínica y para autopromocionarse. Entonces, esta confluencia de rasgos de personalidad lleva a que tengamos a una persona que es capaz de convertirse al mismo tiempo, o sea, yo lo pondría al parangón o comparativo como con Pinochet, como con Hugo Banzer, como con Francisco Franco, en cierto aspecto con Hitler, con Mussolini, con personas que han deformado la identidad de los estados y han utilizado la política en beneficio propio y que han generado una gran desgracia en la economía, en la política, en la cultura y han empobrecido a los países. Entonces, a mí en realidad, a mí me parece que Juan Orlando Hernández ya está listo y servido. A mí no me preocupa Juan Orlando Hernández. Definitivamente, esta o la otra semana vamos a tener una sentencia, vamos a tener un veredicto y luego vamos a tener una sentencia. Pero a mí me preocupa los prófugos de la justicia que eran parte de su grupo criminal, o sea, personas que estuvieron asociadas a él, dentro de, yo miro como una organización criminal la cúpula del Partido Nacional que operó prácticamente como una organización delictiva y que el mismo Departamento de Estado la tiene tipificada como una organización delictiva. O sea, ¿qué pasa con David Chávez Madison? ¿Qué pasa con Oscar Chinchilla? ¿Qué pasa con Eval Díaz? ¿Qué pasa con miembros que todavía están pues protegiéndose del juicio y protegiéndose detrás de la inmunidad en el Congreso Nacional con una diputación? O sea, tenemos que desarticular esta red criminal que estuvo
gobernando la política del país y que generó tanta miseria que nos hizo pasar de menos de la mitad de la población viviendo bajo la línea de la pobreza hasta el 74% de la población. Tenemos que generar un cambio cultural y tenemos que tener memoria histórica de todos los actos delictivos y de todos los problemas y toda la corrupción que el Partido Nacional y también miembros del Partido Liberal en contubernio con esta cúpula del Partido Nacional afectaron y generaron y empobrecieron, que nos llevaron a gastar miles de millones de dólares que entregaron al país, entregaron las carreteras, la Empresa Nacional Portuaria, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que compraron innecesariamente un buque de guerra israelí por 60 millones de dólares, que al mismo tiempo dieron esta hipercentralización del poder, de los poderes del Estado con la construcción de un centro cívico gubernamental en vez de descentralizar el gobierno, que al mismo tiempo compraron un jet presidencial por 14.800.000 dólares. O sea, es una cantidad de actos de corrupción y esto solo para mencionar algunos, además de los fraudes, es alguien que jamás ganó elecciones. O sea, no ganó contra Ricardo Álvarez, no sé si fue extorsión, soborno o qué, que Ricardo Álvarez dejó de decir voto por voto. Tampoco ganó en 2013 contra Xiomara Castro, tampoco ganó en 2017. O sea, fue a punta de fraude, es un psicópata, es una persona con triada oscura, pero no solo él, los que estaban al lado de él, con el fraude, el desfalco del seguro social, de los fondos de la pandemia y de los fondos de ETA y OTA. O sea, es demasiada la cantidad de fraude y de corrupción.